Lucas 17:5 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Lo dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentalos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Esta mañana, al cual Dios me concede la oportunidad, el poder estar una vez más con ustedes y poder leer la palabra juntamente con ustedes también. Quiero meditar unos minutos, hermanos, acerca de la fe. Y quiero ponerle un lema a lo que estaré hablando en esta mañana. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros como cristianos? ¿Qué tipo de fe estamos llevando en el camino del Señor? Y usted dirá, ¿por qué así? Quizás toda su vida usted ha creído en su sencillez de que solo hay una fe. Pero quiero decirle, y quizás le confunda un poco, pero según estudios, no solo hay un tipo de fe, sino que hay muchos tipos de fe. Y según ello, yo he venido y he estudiado, he visto lo que es la Biblia y la realidad de que nosotros hoy vivimos, y me llamó mucho la atención el hablarles a ustedes esta mañana acerca del tipo de fe que nosotros estemos llevando. Porque es posible de que usted esté creyendo de que lleve un solo tipo de fe o solo exista un tipo de fe, pero en su realidad, en su vida, esté llevando otro tipo de fe que usted ignora. Y en esta mañana yo quiero meditar en ello y darle a conocer a usted los diferentes tipos de fe que existen y en cual nosotros también los empeñamos muchas veces a obtener ese tipo de fe, y cuál es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. En Lucas, el capítulo 17, verso 5, donde leímos, lo dice: dijeron los apóstoles refiriéndose directamente con Jesús, le dice: aumentalos la fe. Y entonces Jesús les responde, entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías a este sicomoro decirle: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, quiere decir que la fe que proviene de Dios es una fe fuerte, es una fe poderosa, es una fe que tiene fundamento, que es una fe que los atrae a Dios y los lleva hacia Dios. Es la fe que nosotros debemos de tener. La fe evangélica, permite creer en la existencia de Dios. Es la fe que nosotros debemos de tener. Permite que creamos en la existencia de Dios y en todo lo creado por Él. ¿Entiendes? La fe cristiana, la fe evangélica, permite acercarlos a Dios, vivir para Dios, gozarlos en Dios. Y la fe hace todo esto, permitir creer que Dios ha creado todas las cosas, todo lo que existe. A través de la fe nosotros lo creemos de que es providencia de Él. Y todo lo que Él hace, estamos hablando tiempo presente, todo lo que Él hace y todo lo que Él hará, estamos hablando de futuro. Entonces es la fe que nosotros debemos de tener, amados hermanos. A través de la palabra del Señor creemos una fe ferviente, una fe que proviene del mismo Dios, que nosotros tenemos que mantener. Y le explico por qué yo le estoy hablando de qué tipo de fe tiene usted, o que es posible que usted tenga en este momento. Porque ahí se han derivado otros tipos de fe. Por ejemplo, en la fe económica, digamos, usted puede tener fe en lo económico
Usted puede tener fe para su salud, usted puede tener fe para muchas áreas. Por ejemplo, yo le explico. Por ejemplo, cuando hablamos de fe económica, usted se aferra. Cuando usted quiere obtener algo económico, usted posee fe para eso y usted se empeña y usted dice, yo tengo fe que voy a hacer esto para llegar a obtener $100, y su fe está ahí, su fe está fundada ahí en lo que es lo material. Y usted quizás será un poco confundido en esta mañana, pero quiero aclararle de que muchas veces nosotros estamos llevando un tipo de fe, no de lo que el Dios nos está diciendo a través de su palabra. Estamos llevando un tipo de fe, no de la que Dios los está diciendo. Porque muchas veces nosotros los aferramos a algo con fe más que a Dios. Eso es lo que yo quiero explicarle en esta mañana, que a veces nosotros tomamos la fe para poderlos aferrar a otras cosas, menos a Dios. ¿Me entiende? Entonces usted ha creado, y muchas veces nosotros creamos una fe material. Nosotros creamos una fe y estamos fundamentados en esa fe materialista y estamos viviendo ahí. Entonces, y incluso tenemos fe también de que nuestra salud durante este año quizás va a ser buena, y creamos una fe en eso también, de que nuestra salud va a estar bien y que nuestra familia no va a pasar nada, y creamos una fe también, y estamos ahí en vez de estar creando la fe que es en Dios. Entonces, voy a otro. También estamos creamos fe en diferentes áreas. Yo les podría explicar, y esta mañana me podría tomar el tiempo de explicarles en muchas áreas que nosotros, hacemos crecer la fe, hacemos que la fe sea fundamental en nuestra vida para una área, para otra área. Pero cuando venimos a ver que la área de Dios, en la área espiritual, en la área que Dios quiere que nosotros tengamos fe, la fe está muerta. La fe está débil. La fe ya no existe en nosotros. Pero si yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene fe que el otro mes le van a enviar? Usted dice, amén, hermano, yo tengo fe. Pero yo le digo, hermano, ¿usted tiene fe que Dios es poderoso? Usted se queda, bueno, yo creo. Entonces, si vemos las diferentes fe, a veces hay fe económica que pesa más. Que cuando yo ni he terminado la conversación que estoy teniendo con usted, cuando usted lo acepta y dice, eso es verdad, pero cuando yo le estoy hablando de la fe espiritual, la fe que proviene de Dios, la fe que tenemos que tener en Dios, usted se queda un poco silencio por un momento y no estás muy seguro de la fe que debemos de tener en Dios. Inclusivemente debería de ser a lo contrario. Cuando nosotros hablamos de fe de Dios, de mantenerlos agarrados de Dios, tenemos que hablar de la fe poderosa. Usted ahí donde usted y nosotros tenemos que, resaltar y decir, sí, hombre, eso es verdad. Y quizás cuando estemos hablando para lo económico, digamos, eso es secundario y está bien, pero es lo contrario a lo que estamos viviendo hoy. Y por eso me llamó mucho la atención hablarles de esto a ustedes. Y para que ustedes crezcan en fe y crezcan en armonía. Porque mire, para venir y obtener fe, muchos dicen, yo tengo fe. Pero para venir y tener fe, no simplemente es levantarse y opinar y decir, yo tengo fe. No. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para venir y decir, yo tengo fe en Dios. ¿Sabe qué? Para venir nosotros y decir, yo tengo fe en Dios, usted tiene que tener una intimidad con Dios. Usted tiene que tener una comunión con Él. A nosotros le llamamos el orar. Nosotros le llamamos la adoración. Cuando nosotros venimos a orar, nosotros tenemos una rutina de orar por la mañana, por la mediodía, por la noche, o cuando nos quede tiempo. Nosotros tomamos una rutina de oración en adoración a Dios,
para poder reconocer su grandeza, agradecerle por todas sus bendiciones y a la vez pedir de su misericordia por todas las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros entramos en esa intimidad con Dios, usted está creando una fe, está fundamentando una fe, usted está creciendo en fe, porque se está acercando a Dios en intimidad. Entonces, cuando usted tiene intimidad con Dios y se levanta y comienza a conversar conmigo, usted me puede decir: hermano, yo tengo fe en Dios y yo le voy a creer. Pero si usted no hace nada de esto, usted no tiene intimidad con Dios, usted no tiene devoción con Dios, usted no se congrega, usted no alaba a Dios, usted, ¿cómo alguien me puede venir a decir yo tengo fe en Dios? No hay intimidad, no hay comunión. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo sencillo para que usted me entienda. Cuando el hijo desea algo, por ejemplo, una camisa, le dice al padre y le dice: padre, yo quiero que $20 porque deseo una camisa. La vez pasada fui al centro de San Alejo y vi una camisa que me agradó, pero vale $12. Entonces hay una conversación entre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos dependemos de nuestros padres y quizás cuando no trabajamos, entonces deseamos que, digamos, obtener eso. Entonces venimos a nuestro padre y le decimos: mire, yo quiero que, bueno, si tiene, que usted me dé. Entonces viene el padre y si es posible le da, este hijo viene y va a comprar lo que desea. Entonces así es la comunión que nosotros debemos de tener con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Porque mire, para obtener la fe materialista no se necesita venir y tener comunión con Dios. Lo único que usted tiene que hacer es esforzarse o buscar un trabajo, buscar quien le esté enviando mes a mes, buscar una fuente de ingreso. Es lo único. Y luego lo único que usted tiene que estar haciendo es estarse esforzando y va a tener una fe materialista. Pero en esta vida Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y su alma esté perdida? Entonces, ¿de qué me sirve a mí ser materialista o tener fe o mi fe esté fundada ahí? O que mi fe sea más grande que la que Dios quiere que yo tenga. ¿Me entiende? Si la fe que Dios quiere que tengamos es la fe que a pesar del problema que llegue a su vida, que a pesar de la enfermedad que llegue a su vida, que a pesar de los obstáculos que lleguen a su vida, de los problemas que usted no entienda, usted mantenga su fe creyendo en el Señor, creyendo de que Él es el soberano, Él es el único que puede restaurarlo, Él es el único que puede ayudarlo, es el único que puede levantarlos para poder seguir adelante. Es la fe que Dios quiere que tengamos nosotros en este momento. Es la fe. Porque mire, Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe es un poco complicada, porque incluso yo hallé en un término de que la fe con esperanza tiene significados diferentes, aunque por momentos nosotros los confundimos cuando alguien le diga tenga fe y tenga esperanza. Aunque eso nosotros lo tomemos por igual, pero no es igual, es algo diferente. Por ejemplo, si yo le digo en un momento: hermana, tenga fe y que Dios le va a ayudar, y por momentos yo le digo: hermana, tenga esperanza porque Dios le va a recompensar, son cosas distintas a las cuales yo me estoy refiriendo, y yo le explico a lo cual yo me estoy refiriendo esta mañana. Cuando yo le digo fe, cuando yo le estoy diciendo que usted tenga fe en Dios, es que usted esté esperando. ¿Por qué? Porque usted ha creído en un Dios poderoso, en un Dios real, en un Dios que obra, en un Dios que ha hecho la creación, inclusivemente los ha creado a nosotros mismos. Y yo le estoy diciendo, aunque sea de la nada, aunque no haya señal, aunque no haya algo que usted pueda ver, digamos, algo físico que usted pueda estar diciendo tenga fe en ellos, sino tenga fe al azar,
No sé si me están entendiendo. Al azar, tengan fe al azar, que bueno, de todas formas Dios va a obrar. Yo le estoy diciendo, tenga fe. No sé el momento en el tiempo que Dios va a obrar. No sé el día, no sé el mes ni el año. No sé, pero Dios va a obrar. Tenga fe. Entonces yo le estoy diciendo, tenga fe aunque no se vea nada. Tenga fe aunque usted no entienda. Tenga fe aunque usted sienta ya por decaer. Entonces, cuando yo le estoy diciendo, tenga esperanza, es porque hay algo seguro. Es porque ya hay algo seguro. Por ejemplo, yo le ponía un ejemplo a una persona, así fácil para que usted me entienda. Cuando alguien le diga, tenga esperanza, es cuando alguien le dice, mira, mañana te voy a llamar y te voy a enviar algo. Ese es tener esperanza. Porque ya hay algo seguro. Porque usted ya tiene entendido de que va a haber algo, de que va a suceder algo pronto. Eso es tener esperanza. Cuando usted dice, he perdido la esperanza, es cuando alguien le ha dicho, diga, mira, te voy a enviar algo mañana. Y el mañana pasó el pasado, y pasó el pasado, y pasó el pasado, y llegó 8 días, y no llegó nada. Entonces usted está diciendo, perdí las esperanzas. ¿Por qué? Porque usted estaba creyendo de que aquello iba a llegar el día que le dijeron y no llegó. Entonces, entre el tiempo va alargándose, usted pierde la esperanza. Entonces, cuando alguien le dice, tenga esperanza, es porque algo va a suceder pronto. Algo está por venir, algo está por suceder, y todo lo que sucede es según bajo la voluntad de Dios. Es bajo la gracia de Dios que todas las cosas que nos pasan. Nosotros hemos creído de que todo lo que pasa a nuestra vida, sea bueno, sea malo, siempre Dios tiene el control de todas las cosas. Y es la fe que Dios desea, hermano. Es la fe que Dios desea que nosotros tengamos. Es la fe que Dios quiere que poseemos nosotros. Porque aunque a usted le vaya mal, usted tenga la fe que Dios tiene el control. Que aunque usted no entienda el proceso que esté pasando, usted tiene la certeza de que Dios tiene el control. Que aunque esté, quizás como decía la hermana, pasamos enfermos, tribulaciones, pero a pesar de todo eso, nosotros creemos de que Dios es bueno, de que Dios es excelente para obrar. Porque nosotros hemos tomado también el lema de decir, después de la tormenta viene la calma, después del dolor viene el consuelo, después del ardor viene el bálsamo, viene la cura, viene la salvación, viene la renovación, viene el auxilio de Dios. Usted sabe, un auxilio de Dios es hermoso. Un auxilio de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque le devuelve el sentir de la vida. Le devuelve, digamos, la ansiedad de poder seguir viviendo. Le devuelve todo. Porque cuando usted se enferma, porque cuando usted está oprimido, cuando usted está angustiado, usted pierde la noción del tiempo, usted ya no entiende nada, usted quiere rendirse, pero cuando Dios viene a auxiliarle, le devuelve todo a usted y comienza a vivir de nuevo, y usted comienza a vivir de nuevo y creer en el Señor. Pero qué difícil es, hermanos, el poder programarlos nosotros sabiendo de que existe un Dios poderoso, un Dios de que a través de su palabra los enseña de que los aferremos día con día a Él y de que creamos en Él. Pero duro es ver personas de que a pesar de tener conocimiento de la palabra del Señor, venimos en momentos difíciles y comenzamos a renegar, y comenzamos a claudicar, y comenzamos a blasfemar con Dios o contra Dios. Es lo que Dios no le gusta de nosotros, es lo que Dios no le agrada de nosotros. ¿Por qué?
miramos al pueblo de Israel, que siempre tenemos como ejemplo. El pueblo de Israel era un pueblo bendecido. ¿Por qué? Porque tenía al Dios vivo al lado de él. Y todo lo que deseaba este pueblo se le cedía. Y todas las victorias que él quería ganar, si se portaba bien, la ganaba. Y llegó a ser el pueblo la región más temible de todo ese contorno. Cuando decían Israel se ha levantado para pelear contra nosotros, ese pueblo temblaba. Y no le estoy hablando de temblar por dentro. Según describe la palabra, que las rodillas pegaban con rodillas. Era un miedo que le tenía tremendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ese pueblo. Porque Dios iba delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos mantenían la fe en Dios, que les iba a dar la victoria. Pero ¿qué pasaba por momentos con este pueblo? Cuando se sentían regocijados, cuando se hacían alegres, se les tendía demasiado, ellos volvían atrás y comenzaban a creer en cosas erróneas, cosas que Dios les decía, no hagan esto, ellos lo hacían. Cuando Dios les decía, no adoren esto, ellos adoraban. Y comenzó Dios a molestarse con ellos, porque Él siempre les suplía, Él siempre les daba la victoria, Él siempre estaba con ellos. Amén. Él siempre les bendecía en muchas áreas, bueno, mejor dicho, en todo. Y ellos tenían todo con Dios. Pero siempre como seres humanos hay momentos donde nosotros lo sentimos quizás con derecho, con valor de venir delante de Dios y comenzar a blasfemar, comenzar a criticar, comenzar a decir cosas que no son convenientes. Es mejor sufrir calladito, es mejor sufrir y comenzar a sentir el dolor quizás de la enfermedad, pero no decir nada, así como Job, que él sufrió duramente, pero él no dijo nada, y aunque la esposa le dijo, muérete y maldice a tu Dios, porque mira cómo te tiene. Y él dijo, he comprendido una cosa, que Dios dio y Él quitó también. Y Él no maldició a Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba creyendo en Dios, que su fe estaba aferrada en Dios. Le quitaron todito los hijos el mismo día, y usted sabe, ya le he contado la historia, todo lo que pasó con él. Pero él se aferró, y él dijo, sea Dios alabado. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que tener ese tipo de fe también. ¿Cuál es la definición de la fe? La fe es un sentimiento total a algo o a alguien. ¿Me entiende? Y el significado de fe es lealtad y fidelidad. Entonces, nosotros tenemos que tener lealtad y fidelidad con Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe tiene que ser firme, porque dice su palabra, Dios es fiel. Aunque nosotros hayamos sido infieles, como queriendo decir, aunque nosotros fallamos, aunque nosotros, digamos, por momentos caminamos no correctamente, y Él se mantiene fiel, pero aún con todo eso, Él tiene aprecio y tiene amor para nosotros. Él tiene, y todavía Él se sigue siendo fiel, aunque nosotros digamos, Dios no está obrando como Dios quiere. Aunque nosotros comencemos a renegar, aunque nuestra fe mengue, aunque nuestra fe salga del fundamento que Dios quiere que esté, Él sigue siendo fiel para con nosotros. Él sigue siendo leal para con nosotros. Aunque nosotros al 100% todavía no somos lo leal que Él quiere, es que Él busca. Pero con todo eso, Él sigue siendo leal. ¿Cuál es el significado de tener fe? Tener fe es aceptar, oiga bien, es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Le decía, ¿cuál es el significado de tener fe? Tener fe es aceptar lo que Dios ha permitido en nuestra vida, y aunque no lo entendamos y aunque no lo guste, eso es tener fe. Quizás tener fe para usted era lo más fácil, pero tener fe es una de las cosas difíciles, como la paciencia también. Dice, ¿cuál es el significado de tener fe? Tener fe es aceptar
lo que Dios disponga para mí. ¿Me entiende? Porque Pablo dijo algo cuando se entregó y comenzó a predicar la palabra del Señor. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como queriendo decir, ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que Dios me diga. Ya no me voy a dirigir yo según mis pensamientos, sino lo que Dios me inspire. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo voy a caminar conforme a la voluntad de Dios. Es lo que Pablo estaba refiriéndose. Es lo Pablo que estaba dando a entender. Ya no caminaré como yo quiera. Ya no iré donde yo quiera. Ya no viviré donde yo quiera, sino donde Dios diga. Porque dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Me entiendes? Y cuando Cristo vive en nosotros, hacemos lo que Dios dice. Y hacemos y somos obedientes y los doblegamos ante Él. ¿Para qué? Para que Él los bendiga. Y aunque no los guste, aunque no los parezca, aunque no entendamos lo que esté pasando, eso es fe. Eso es fe. Eso es tener fe. Que es la fe en Cristo. Lo que la iglesia cree de Cristo, el Creador, donde sus raíces que tuvo Jesucristo. El mismo Jesús tuvo fe. El mismo Jesús estuvo fe en el Padre. Él sabía que el Padre lo había enviado. Y siempre que alguien lo quería calumniar, alguien quería blasfemar contra ellos, él decía, mi Padre me envió. Yo soy enviado por Él. Y soy testigo de Él. Y vengo a hablar de Él. Entonces, vemos a Jesús mismo creyendo en su Padre. Y nosotros tenemos que creer en Dios, que es la fe y la esperanza, algo que ya les explicaba. La fe y la esperanza. La esperanza es algo que se aproxima, algo que se está por darse. La esperanza es porque usted ya va a tener un resultado, el resultado que usted espera, el resultado que usted ha esperado, quizás a través del dolor, a través de las circunstancias, a través de las cosas que ha pasado, a través de los momentos difíciles que han venido a su vida. Usted ha mantenido su fe, ha mantenido su esperanza en el Señor Jesucristo. Y eso es lo mejor que nosotros podemos obtener en esta vida. Es mantener la fe en Dios, la fe segura de que estamos creyendo en Él. Es posible que nosotros, claro, todos necesitamos de que Dios nos bendiga, pero sobre todas las cosas, la fe necesaria, la fe fundamental que nosotros deseamos o que Dios desea en nuestra vida es que le creamos a Él. Es que estemos aferrados a Él, creyéndole a Él. Y que no haya nadie por delante, sino solo Él en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos dado cuenta en